no es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Oh, pellizquito de pulguita jocosa por mentirosa. Pop, pop. ¿Qué tal, amigos? Ya saben que a mí me dicen Muñe y estoy aquí porque algunos tienen la arrogancia de sentirse libres. ¿Por qué nunca nadie viene a mis cumpleaños? Es imposible que el dentista los reciba a todos después de Navidad. Para estas alturas, la cuarta transformación ya sufrió de tos seca y calentura. Es evidente que ya perdió el sentido del olfato y hasta del gusto. Y después de perder el oxígeno... En el otro caso, en el de mi hermano, don David León, son aportaciones. Pueden imaginar que sucedió lo que era inevitable. El coronavirus mató a la cuarta transformación. Tampoco se hagan los sorprendidos. Digo, venía en el título del video. Pero ¿cómo chingados un virus que se dedica a matar murciélagos y ahora le agarró gusto por los seres humanos pudo acabar con un movimiento que estaba formado por la esperanza, la voluntad, el hartazgo, la fe de los mexicanos y sobre todas esas cosas, la superioridad moral de su líder? ¿Pero qué es fifí? Describe, fifí, 2 puntos. Es un junior de nuestro tiempo, ¿sí? Un conservador, alguien que no quiere un cambio, que está a favor de un régimen autoritario, ¿sí? Y que simula, finge ser liberal. O sea, y esos hay muchos conservadores, ¿sí? Que fingen ser liberales. Cuando el doctor y literato Hugo López-Gatell se excusa en que las casi 70,000 muertes por coronavirus que tienen registradas son culpa de toda la comida chatarra que el neoliberalismo le metió con embudo al pueblo bueno, tiene un punto muy importante. El COVID-19 tiene la habilidad de aprovecharse de la debilidad de su huésped. Si sufres de obesidad, hipertensión, anemia, problemas cardiovasculares, diabetes o cualquier enfermedad inmunológica, yo que tú me lavaba mis manitas, no me tocaba la cara y dejaba de organizar carnes asadas o gender reveals. El punto es que si tu cuerpo no está en las mejores condiciones, corres aún más riesgo que todos los demás. Y si en esta analogía la cuarta transformación es el huésped, la simulación es una pinche obesidad mórbida. La simulación le formó tantas lonjas a la 4T que ahora parece bodega de Dormimundo. La 4T está tan obesa por la simulación que para verse los genitales hace transmisiones en vivo desde sus rodillas. Chiste, chiste. A ver. La cuarta transformación está tan obesa que cuando se sienta al baño parece cabeza olmeca. No, se los juro, la simulación ha hecho que la cuarta transformación sea tan obesa que cuando pregunta qué hora es, espera que le respondan de cenar. No sé si esto califica como discurso de odio. Y yo sé lo que estarán pensando. ¿Cuánto le habrá pagado Borolas a este güey? Otro vendido de Milenio. Un chayotero más del PRIAN. Pero si la cuarta transformación no está llena de simulación, ¿cómo es que desde abril ya domamos la pandemia 4 veces? Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia. Vamos bien, ya se domó la pandemia, ya se alejó el riesgo, ya se domó la pandemia. No nos desbordó. La conclusión es de que la pandemia va a la baja,
que está perdiendo intensidad. Este gobierno ha domado más veces la pandemia que Mauricio Clark dejado las drogas y los penes. Podríamos encontrar 1001 razones para reírnos por la estrategia empleada por el gobierno que sin duda está haciendo historia, pero lo que no nos debería sacar ni una sonrisa nerviosa es que desde Palacio Nacional han decidido aplanar la curva al mero estilo del clásico mexicano. Si tienes un problema, hazte pendejo hasta que se resuelva solo. No se reducen las pruebas primero y entonces por ello hay menos casos registrados, sino en la medida que tenemos menos personas que enferman, menos personas que presentan los síntomas, hay menos pruebas porque hay menos personas que necesitan que se les realice la prueba. ¿Qué? No mames, Hugo. Tantos años estudiando como para que ahorita le juegues al estúpido simplemente para hacer feliz a tu jefe. Decir que hay menos pruebas porque hay menos casos es como asegurar que hay menos exámenes porque hay menos niños reprobados. Es como creer que se extinguieron los pingüinos simplemente porque no te encontraste uno en la calle. Y disculparán que se los diga, pero ese tipo de discurso está muy del imperialismo yanqui. If you don't test, you don't have any cases. If we stop testing right now, we'd have very few cases, if any. Otro pendejo que cree que dejas de estar gordo si te deshaces de la báscula. Ay no, mi visa. Pero esto no debería sorprendernos. La simulación en torno a la estrategia para combatir el coronavirus era algo que ya nos había advertido el principal opositor que tiene López Obrador, que es el mismo López Obrador. Por eso decidí informar diario, porque los conozco a mis adversarios. O sea, no, ya tengo tiempo. Tigre no es igual a gato. Árbol no es igual a florero. E informar no es lo mismo que comunicar. Si esperan que las personas entiendan cuál es la estrategia empleada para enfrentar al coronavirus, rescatando lo más importante de 3 conferencias al día, con un total de 20 horas a la semana y casi 85 al mes, creo que están confundiendo información con verborrea. Y ojalá solo fuera la información. El problema es que como si fuera el mismísimo avión presidencial, les quieren vender el apoyo a los más necesitados 2 veces. Estamos enfrentando 2 crisis al mismo tiempo, la sanitaria y la económica, y estamos saliendo adelante porque se está ayudando con créditos, pensiones, becas. Además del apoyo a la gente de manera directa y en especial a los más pobres, estamos construyendo obras muy importantes: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, las obras del Istmo de Tehuantepec, el aeropuerto Felipe Ángeles. Estas 4 obras significan crear 150,000 empleos este año. Se supone que los empleos creados por las obras estratégicas, así como las becas, pensiones y programas de asistencialismo, están seguros con o sin pandemia. Pero querer utilizar todo eso como evidencia de la estrategia para reducir el impacto económico provocado por el virus es lo mismo que querer darle vuelta a los calzones que utilizaste toda la semana. 22 millones de beneficiarios de programas sociales. Vamos a estar ayudando a la mitad de los mexicanos, cuando menos con un programa de bienestar. Y a los pobres les va a llegar casi a todos el apoyo. Es la cruel simulación de apoyar a los que más lo necesitan con algo que ya les habían prometido, siendo que las circunstancias ni de cerca son iguales a las de hace 8 meses. ¿Qué tanto habrán cambiado las circunstancias que cada vez más mexicanos tienen que sobrevivir con lo que recogen de Western Union? Nuestros paisanos migrantes están enviando como nunca remesas a sus familiares. México está demostrando de nuevo su fortaleza. Me cae de madres que nunca falta el cabrón que organiza fiesta con piñata ajena. Si las remesas provienen, en su mayoría, de los mexicanos que viven en Estados Unidos, ¿de quién creen que es el logro? ¿De las personas que hacen un sacrificio para recortar sus gastos y poderle mandar más dinero a su familia? ¿O del gobierno mexicano que simplemente alza la mano para que le den su parte?
¡Los helados, los helados! El hecho de que haya aumentado la cantidad de remesas que ingresan al país es un reflejo de que las personas que reciben dinero de sus familiares en Estados Unidos ahora necesitan más que antes. No de que hayamos logrado la cuarta transformación, pero como lo han podido notar, todo es simulación. Hablemos mucho para que parezca que hacemos más. Empecemos más temprano para que parezca que trabajamos más duro. Vamos más lejos para que parezca que somos más importantes. That's fantastic. Beautiful job. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Una de las grandes simulaciones de este año, y vaya que hemos tenido unas muy memorables, Este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre. ha sido la reunión del hombre que todo lo ve de color de rosa con el hombre que todo lo tiene de color naranja. Porque si de por sí esa reunión no tenía razón de ser camino a un proceso electoral, mucho menos en medio de una pandemia, justamente entre dos de los países que peor la han manejado. También trabajamos estrechamente en la lucha contra el coronavirus juntos, salvando incontables, millares de vidas. Es como si reuniéramos al Atlas y al Cruz Azul para exponer sus más recientes logros. Yo nunca he visto a dos personas enamoradas echarse tantas flores y piropos como estos dos que en conjunto alcanzan casi 250,000 muertos por coronavirus. Es un gran placer darle la bienvenida a todos ustedes a la Casa Blanca, a mi buen amigo, el presidente López Obrador de México. Son sumamente exitosos, son como usted, grandes negociantes. Durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona y lo que estimo más importante hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto. Pero lo que más aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía. Y no se preocupen, ya hablaremos del amor que existe entre este par de tórtolos. Nos quisieron vender que esa reunión era el símbolo de la reactivación económica en la región de América del Norte, cuando en realidad lo que pasó es que un día existía un acuerdo y al siguiente existía otro más nacionalista y benéfico para Estados Unidos, como el anterior. Lo que sucedió es que Donald Trump quería tener ahí a López Obrador para alimentar su campaña, y ya sabes quién no tenía de otra más que ir pagando el favor que hasta el día de hoy no tuvo razón de ser. ¿O acaso creen que ya se nos olvidó? So I agreed to pick up some of the slack. So he was going to reduce it by 100,000 barrels, reduce his output by 100,000 barrels. And I was going to pick up the slack, and they would make it up to us at a later date. They would make up what we're doing at a later date. It could be in a different form. Por jugar a la simulación, Andrés Manuel le metió tremendo cachetadón a todos esos mexicanos que han sido acosados por la retórica de ese hombre que se atreve a llamar su amigo. En 2-3 frases, el presidente minimizó el dolor de los mexicanos que han sido perseguidos, acosados y separados de su familia simplemente para meterle aceite a la campaña de Donald Trump. Quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. ¿Cómo es posible que el hombre que se echa porras a sí mismo por el dinero que envían los mexicanos que viven en Estados Unidos, al mismo tiempo le haga reverencias y caravanas al tipo que construyó su camino a la Casa Blanca con un discurso de odio hacia las personas de origen mexicano? Es muy sencillo. La razón es que el líder de la 4T, como mitómano, le dice a las personas lo que quieren escuchar y no lo que deberían saber. La mentira solo varía según quién está en el público. Que de inmediato se presente una denuncia en Naciones Unidas contra el gobierno de Estados Unidos y contra Donald Trump
por violación de derechos humanos y por discriminación racial. Eso es lo más importante. Entonces, todo lo que se promete es parte de esta cruel simulación, porque nos ofrecen 6% de crecimiento y sin haber llegado a la pandemia, nos quedamos en un patético 0% de crecimiento anual. Se promete atención médica universal con medicinas gratuitas y niños con cáncer tienen que bloquear el aeropuerto porque algunos llevan más de 200 días sin recibir quimioterapias. Nos prometen regresar al ejército a los cuarteles y lo único que hacen es disfrazarlos de Guardia Nacional. Tras 4 semanas de preparación, 176 soldados del cuarto escalón 2020 de la Policía Militar se integraron a la Guardia Nacional. Ustedes, sin lugar a dudas, pasaron muy rápido de la vida civil a la vida militar, porque eso están haciendo ahorita, y posteriormente formarán parte de este cuerpo importante que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que es uno de los anhelos de nuestro país, garantizar la seguridad pública, y en ese esfuerzo van a estar. Y como diría el Puma, agárrense de las manos, porque el ejército que está entrenado para matar no solo se está haciendo cargo de la seguridad pública, también les están dando el control de qué y quiénes entran al país. Hemos tomado la decisión de que las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Claro. Serán civiles los que administren el aeropuerto. Exactamente. Y los gananciales del proyecto son para la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en esta, ¿Los qué? Las ganancias. ¿Las ganancias? Exactamente. A Chihuahua. Así si es. no es la dueña del aeropuerto. Bueno, el Ahorita maneja un presupuesto que es de todos los mexicanos. Pero bueno, esa es una directiva presidencial, que el aeropuerto, las ganancias sean para la Secretaría de la Defensa Nacional. ¡Cabrón! ¿En qué momento este movimiento emanado del pueblo tenía la función de darle superpoderes a las Fuerzas Armadas? Si los militares controlan y reciben las ganancias de Santa Lucía y aparte se hacen cargo de controlar y administrar las aduanas de este país, no va a haber forma de que los ciudadanos los podamos auditar, juzgar o castigar. Imagínense qué tan grave está este pedo que la misma persona que no tuvo miedo en comprometer su prestigio para defender el aeropuerto de Santa Lucía y la rifa del avión presidencial prefirió brincar del barco antes de desayunarse la mierda del capitán. Por cierto que Milenio tuvo acceso a la carta de renuncia que presentó Javier Jiménez Espriu al presidente López Obrador. Entre otras cosas, el documento señala claramente como motivo de la renuncia el diferendo sobre la decisión de trasladar las funciones de puertos y marina mercante a las Fuerzas Armadas, cuando ha sido una función de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde 1970. En él, Jiménez Espriu también se dice preocupado por la grave trascendencia que tendrá esta decisión en lo político y económico. Y ya sé, muchos de ustedes viven en la fantasía de que ya no es lo mismo. Por fin ha llegado un hombre del pueblo. La transformación ahora sí nos volverá potencia mundial. Pero aunque ustedes se toquen por las noches pensando que el presidente ahora sí es honesto, el ejército no cambia con cada sexenio. Los militares que tenemos ahorita son los mismos que teníamos en 2014. ¿Cómo quieres arreglar las cosas? Soy padre de Jorge Antonio. Pero no, tiene que reclamar dos preguntas. Ahora resulta que cuando gobernaba Peña Nieto, pregúntenle al ejército por los 43 de Ayotzinapa. Pero ahora que gobierna la Esperanza de México, es el noble pueblo uniformado. El ejército mexicano es una honorable y heroica institución del Estado mexicano que le da empleo y sustento a mucho hijo de la chingada que se beneficia por la impunidad que te ofrece vestirte de verde y marchar todos los 16 de septiembre. Empoderar más a las Fuerzas Armadas en vez de a la población es más simulación. Le están dando múltiples beneficios a una institución que ya vive en el puto privilegio. Los militares ya tienen una educación asegurada, seguro médico, seguro de vida, crédito inmobiliario, fecha de retiro, pensión vitalicia, licitaciones directas, desvío de recursos, acuerdos con el narco. Solo falta que les entreguen un poquito, pero un tantito de respeto a la vida
y están del otro lado, ¿eh? La Cuarta Transformación se ha esmerado todos los días a demostrarnos que lo que dice no corresponde con lo que hace. Y bajo la descripción del mismo Andrés Manuel, eso es ser fifí. ¿Pero qué es fifí? Describe, fifí, 2 puntos. Es un junior de nuestro tiempo, ¿sí? Un conservador, alguien que no quiere un cambio, que está a favor de un régimen autoritario, ¿sí? Y que simula, finge ser liberal. O sea, y esos hay muchos conservadores, ¿sí? Que fingen ser liberales. ¿Qué tan liberal puede ser alguien que se niega a buscar la despenalización del aborto en todo el país? Yo creo que no debemos de abrir esos debates. ¿Qué tan liberal puede ser cuando tú y tu partido se hacen pendejos con la regulación de la venta y consumo de drogas? No sería para uso lúdico, la marihuana, por ejemplo, Eso habría que verlo, pero no estamos pensando nosotros ahora en una medida así, solo con propósitos médicos. Y sobre todo, ¿qué tan liberal y de izquierda puede ser alguien que a la menor provocación se saca la palabra de Cristo de los calzones? El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio. Es para decirles tengan para que aprendan. Dime, ¿qué tan transformador puede ser cuando te doblegas al mínimo capricho del imperialismo yanqui? Cuando eres incapaz de reconocer que México es machista y cuando es evidente que tienes los mismos vicios del antiguo régimen. Este 29 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores nombró oficialmente a Isabel Arvide como la nueva cónsul de Estambul, en Turquía. La periodista ha sido una constante asistente de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuenta con una trayectoria de 43 años en periodismo, pero sin experiencia diplomática. Pío López Obrador, hermano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aparece en 2 videos recibiendo dinero en efectivo que, asegura, usará para fortalecer a Morena rumbo a la campaña electoral de 2018. El COVID-19 es un virus mortal para aquellos que ya sufrían de un sistema inmune débil. Y la Cuarta Transformación, desde que vio la luz del sol, llegó enferma de simulación. El coronavirus solo aceleró lo que era inevitable. La 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe. No existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y estos se expresan concretamente en luchas de poder al interior del gabinete. La Cuarta Transformación está muerta. El gobierno seguirá ahí, acabarán sus 6 años y eventualmente va a llegar otro gobierno con una nueva agenda y más promesas de cambio. Pero esta idea de impulsar una transformación que corrigiera los vicios que han llevado a este país a la ruina, se murió porque nunca se trató de lograr un país mejor para todos, sino de construir uno en el que todos le hiciéramos reverencia al pequeño Andrés Manuel. Hay una encuesta internacional en donde se mide a los jefes de estados de los países. Estoy en segundo lugar mundial, y he caído con la pandemia 2 puntos. El país que Andresín tiene en la cabeza es uno donde él es la vara que mide el bien y el mal. Un país en donde él es la autoridad para decirnos qué es lo que nos sirve y qué es lo que nos estorba. Como en el país en el que vive Mamá Coco, él es el más grande mártir de la historia. Él es la autoridad para decirnos por qué y cómo protestar. Presidente, y preguntarle sobre esta toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por parte de algunas víctimas del delito que acusan inmovilidad de las autoridades. Pues yo respeto todas las manifestaciones, pero no estoy de acuerdo en la violencia, en el vandalismo. Entonces, el que
afecta la imagen de Madero o no conoce la historia, lo hace de manera inconsciente, o es un conservador. Así. O sea, es un pro-porfirista. ¿Sería el caso de estas mujeres? Cualquiera de las dos opciones. La nación a la que apunta el pequeño Andrés Manuel es esta en donde él es el verde, el blanco y el rojo. Él es el águila, la serpiente y el puto nopal. Una en donde él es la independencia y la revolución al mismo tiempo. Es el poder del ejército y el dolor del pueblo oprimido. Ese hombre cree que es Tlatelolco, Acteal y Ayotzinapa en uno mismo. Pendejos todos aquellos que crean que en esta nación López Obrador tiene que mostrar resultados, porque él ya es Benito Juárez y Francisco Madero, y si lo necesita, puede ser la mayor víctima del régimen, pero si lo ocupa, puede ser el mejor amigo de la mafia del poder. López Obrador llegó a la presidencia gracias a que se trepó en la necesidad que tiene este país y sus habitantes de una verdadera transformación. Eso no es mentira, las cosas no pueden seguir igual que antes, pero al llegar al poder, lo único que ofreció fue la misma simulación del antiguo régimen, lo que corrobora aquello que ya les había dicho. Tal vez no sean iguales, pero son lo mismo. Hay la costumbre en todo este periodo, se ha aplicado el que se juzga a algunos funcionarios por corrupción, que yo he llamado chivos expiatorios, ¿sí? Y siempre se deja con impunidad a los de arriba. Entonces se engaña cada 6 años de que ahora sí, ¿no? Se va no a acabar con la nunca no pasa nada. No pasa Entonces es circo, sí. Sí, circo básicamente. Recuerden muy bien esas palabras del 2018, porque hoy, 2 años después, la única en la cárcel es Rosario Robles. Nos quieren vender una rifa del avión que no va a rifar ningún avión. Nos quieren vender una consulta para juzgar a los expresidentes que no va a servir para juzgar a los expresidentes. Nos quieren vender una estrategia para contener al coronavirus que no está conteniendo al puto coronavirus. Y todo eso porque muchos de ustedes ya les compraron la idea de que tenemos un presidente que sabe hacer su trabajo, sin siquiera haber exigido las evidencias de que eso es cierto. Creo que de manera espontánea, porque no crean que yo vengo aquí ya con ideas analizadas, ¿no? Yo vengo aquí pues a hablarles de manera sincera, a decirles lo que siento, lo que conozco, lo que es mi experiencia. El coronavirus mató a la 4T porque era una circunstancia que requería trabajo, esfuerzo, eficiencia, capacidad, desgaste y compromiso hacia el país. Pero este gobierno se ha dedicado a cultivar todas esas aptitudes hacia el presidente. Y todo aquel pendejo que no las cumpla, lo sacan a patadas. Es por eso que tenemos un secretario de Hacienda que tiene que retractarse de haber recomendado utilizar cubrebocas para reactivar la economía, simplemente para no herir los complejos de su jefe. O un subsecretario de Salud que le dice a las personas que se queden en casa mientras justifica por qué el presidente mantiene sus giras. Y estamos hablando de una puta pandemia. Obviamente iba a provocar una crisis sin importar quién gobernara. Pero el movimiento de la Cuarta Transformación estaba tan distraído en elevar a López Obrador a rango divino que en el momento que se requirió que actuaran como gobierno, no supieron qué hacer más que proteger el discurso del presidente. Pero ¿saben con qué los han mareado todo este tiempo? Para que muchos de ustedes crean que en verdad hay una transformación de la vida pública del país. El jodido dinero. Ahí se los dejo de tarea. 32 millones de familias aproximadamente. Hablan ahora de 36. El presupuesto nacional
es de alrededor de 6 billones. El presupuesto es dinero del pueblo, no es de los funcionarios, no es del gobierno. Los funcionarios son simplemente administradores de los dineros del pueblo. Se hacen una cuenta y dividen esos 6 billones entre 32 millones de familias. Alcanza como para 12,000 pesos mensuales por familia. Pero ahí se los dejo de tarea. Claro, esa es la cuenta general, pero ahí hay que descontar lo que se tiene que pagar de servicio de la deuda pública, lo que cuesta mantener el gobierno. La retórica del gobierno de la honestidad valiente es que el dinero del presupuesto es dinero del pueblo y como es del pueblo se le debería devolver a las personas. Pero lo único que están haciendo es comprar la simpatía de aquellos que pueden sobrevivir con 1,500 pesos extra, así como la influencia de los que reciben contratos de millones de dólares. El dinero del presupuesto deberían ser recursos para obtener bienes públicos y crear oportunidades que te beneficien a ti y a mí, sin importar de qué clase social provengas. Pero en vez de tener mejores escuelas, vamos a darle dinero a los padres de familia. En vez de construir oportunidades de desarrollo, vamos a darle dinero para que planten árboles que de todas formas se están muriendo. En vez de aumentar la calidad de vida, hay que darle dinero a los adultos mayores. En vez de ofrecerle seguridad a todas las personas, hay que darle más dinero a los militares. Y en vez de ofrecerle el equipo médico que necesitan los doctores para protegerse en contra del coronavirus, ¿por qué no les damos boletos para la rifa del avión presidencial? Los hospitales de COVID van a contar con un número determinado de boletos. El INSABI les va a entregar estos boletos. Ese recurso viene de lo que entrega la Fiscalía General de la República por decomisos al Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y se van a entregar a los cerca de 1,000 hospitales. A cada hospital alrededor de 1,000 boletos, 1,000 cachitos, para que tengan esos boletos. Se va a levantar un acta en cada uno de los 1,000 hospitales COVID que hay en el país. Si son afortunados y se ganan un premio de 20 millones, ellos, los trabajadores de ese hospital, van a decidir en qué utilizar esos 20 millones. Y aunque todos se llevaran el premio, ¿de qué te sirve si no vas a alcanzar a cobrarlo? Las metas y todo lo que representaba la cuarta transformación está muerto. Y no se preocupen, nos van a decir que murió de neumonía típica o que tienen otros datos. El punto es que en medio de la pandemia, el movimiento que le prometió a los mexicanos alcanzar la transformación del país se traicionó a sí mismo, siendo arrogante, incongruente, autoritario y simulador. Y ahora que yace muerto en el piso, ha dejado un gobierno inmóvil y pútrido. Y se los aviso, la vacuna no va a llegar sino hasta finales del próximo año. El dinero a repartir no nos va a alcanzar para ayudar a todos los que quedarán en la pobreza. El resentimiento con el pasado no va a ser suficiente para distraernos del dolor del presente. Y este gobierno tampoco nos va a alcanzar cuando cree que más de 120,000 muertos, casi 500,000 empresas perdidas, 12 millones de desempleados y una inevitable crisis económica nos cayó como anillo al dedo. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Quiero avisarles, más bien quiero amenazarlos, de que el próximo 14 de septiembre arranca un nuevo proyecto del canal que es Maldita sea con A mí me dicen Muñe, que ya
ya lo deben de saber, es otro podcast. Así, otro puto podcast de los millones que hay en este planeta. Que claro, si no es lo suyo, aquí nos seguimos viendo con los análisis políticos. Simplemente que es más contenido en diferentes formatos y con diferentes temas. Simplemente que cada formato pues requiere de diferentes cosas y unos tienen pros y contras. Un análisis político es de un guión muy específico que requiere de cierto análisis y mucho guión para poder hacerlo. Y un podcast te permite ser más, más casual, improvisar un poco más. Entonces, no se preocupen, aquí vamos a seguir haciendo contenido. Esa es la meta. La meta es, antes de que termine el año, llegar a los 100,000 suscriptores. Y la única manera de lograrlo va a ser con ustedes y ofreciéndoles más y mejores cosas. Entonces, ese es el motivo de que yo esté incursionando en el formato podcast y que lo esté agregando al canal de A mí me dicen Muñe. Ya ustedes decidirán si les gusta o no les gusta. O ya dirán, maldita sea, ¿qué hace este pendejo? Ahora sí, espero que los muerda un carro y los atropelle un perro. Yo soy Muñe, los quiero. Nos vemos.